Bienvenidos a nuestro podcast Tech Planet de la Universidad San Pablo de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y el día de hoy tenemos un tema interesante y para este tema hemos invitado a Flavio Pivaral. Flavio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. ¿Y quién es Flavio? Flavio es un consultor senior en el campo del marketing digital ya por muchísimos años, más de 15, y también es un fuerte comunicador en el uso de tecnologías. Pero Flavio, cuéntanos un poquito más de ti, quién eres, qué haces y cómo llegaste a este mundo y te convertiste en experto. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente he tenido la oportunidad de trabajar en agencias de publicidad y algunos medios que desarrollan a través de la tecnología herramientas y plataformas para la comunicación comercial. He tenido la oportunidad de trabajar con algunas marcas a nivel nacional acá en Guatemala, como también a nivel latinoamericano. Marcas como Pepsi, Volkswagen, algunos bancos locales, entre otros. Okay. Bueno, y el tema que el día de hoy vamos a abordar es el teletrabajo. Así que quisiera que nos contaras tu perspectiva en relación al teletrabajo antes y durante la pandemia y cómo lo ves el día de hoy. Definitivamente la pandemia y el COVID-19 nos hicieron replantear la manera en que hacemos las cosas. El aspecto del teletrabajo considero que fue fundamental para continuar siendo productivos a pesar del gran problema global que se vivió con el COVID. Muchas empresas estaban ya abiertas a poder trabajar a distancia. De hecho, habían ya plataformas existentes antes del proceso que todo el mundo vivió de COVID, dando oportunidades de trabajo desde el Internet. Muchas de estas oportunidades tenían que ver también con trabajo técnico, sobre todo en el área de comunicación, de marketing, de diseño, de edición de video, que son muchas de las plataformas de empleo a nivel global que han comenzado a desarrollarse teniendo más oportunidades. Esto hizo que plataformas como por ejemplo la suite de negocios de Microsoft o de Google fueran de alguna manera preparando herramientas para empresas que ayudaran con el trabajo a distancia. Definitivamente el COVID vino a acelerar este proceso en la adopción interna de cómo se iba desarrollando el teletrabajo y cómo se utilizaban las herramientas en línea para seguir trabajando no importando dónde estemos. Eso creo que fue fundamental porque pues como lo sabemos, esto ya es historia, ¿verdad? El COVID empujó a las empresas a poder seguir siendo productivas a pesar del distanciamiento que fue necesario durante los últimos 2 años. Definitivamente este fue un reto para todas las empresas y para las organizaciones, universidades, plataformas educativas que no se contaban anteriormente y ahora pues ya todos dieron ese gran salto. Entonces, ¿cuál crees tú que es el panorama del teletrabajo después de la pandemia? Porque al día de hoy todavía estamos viviendo la pandemia, pero ¿qué se espera después? Este proceso va a ser, considero yo, de alguna manera desgastante, sobre todo para las personas que tenían una perspectiva de mejorar su calidad de vida a través de poder, de alguna manera, ordenar más su tiempo. El sumarle al proceso el desgaste del trabajo diario, aproximadamente, dependiendo en qué ciudad cada uno pueda estar, de entre 2 y 3 horas dentro del tránsito, por ejemplo, era algo a lo que muchos de nosotros ya habíamos estado acostumbrados. El poder mejorar una rutina de trabajo, el poder administrar mejor las fuerzas durante el día, el poder tener incluso el acceso a poder, para las personas que tienen hijos, por ejemplo, entre su hogar, mejorar la dinámica del día a día entre familia y trabajo. Considero que son de los elementos que de alguna manera va a costar abandonar dependiendo del lugar donde nos estemos desarrollando. Muchas empresas al día de hoy, a pesar de que en algunos países ya no está tan restringido el tema de poderse reunir de nuevo en oficina para trabajar, están considerando fuertemente el mantener esta flexibilidad. Considero que es dependiendo del giro de negocio de la empresa y dependiendo de cómo puedan desarrollarse las dinámicas de trabajo interna, muchas empresas van a no solo adoptar, sino mantener
el llamado trabajo híbrido. Esto también desarrolla un reto a nivel legal, ya que no en todos los países hay legislaciones que permitan este tipo de trabajo, ¿verdad? Que pueda ser un híbrido entre trabajo a distancia y trabajo de nuevo dentro de las oficinas. Claro, y como esto va a representar un reto, ¿verdad? ¿Crees tú que debe ser el empleador el que diga se va a tener un teletrabajo o el empleado es el que debe decidir? Ese estira y encoge, ¿cómo debería de plantearse actualmente? Pienso que también es un reto para las empresas mantenerse vigentes y atractivas, sobre todo para atraer nuevo talento. Esto quiere decir que deben de haber o deberían de existir consensos entre cómo la empresa empleadora va a desarrollar sus oportunidades laborales a través de escuchar cuál es la demanda de sus empleados. Estoy plenamente convencido que es una de las herramientas que muchas empresas van a utilizar, sobre todo para atraer talento joven, que está mucho más abierto a tener la flexibilidad de manejar de mejor forma las rutinas y las jornadas de trabajo. Es decir, considero que no se trata de quién va a tomar la decisión, sino definitivamente que ambos roles, tanto el empleador como el empleado, puedan estar abiertos a dialogar y encontrar la mejor manera de ser más productivos y mejorar también las oportunidades y la calidad de vida para los empleados. Ok. Recientemente en Costa Rica se estableció una ley de teletrabajo que permite una sana convivencia, podemos decir, tanto del empleador como del empleado. ¿Crees tú que sería una buena idea establecer ese tipo de marco legal en Guatemala? Sí, y yo pienso que tenemos una gran ventaja y es que Costa Rica tomó la iniciativa a nivel centroamericano. Sin embargo, pues leyendo también un poco al respecto, hay todavía vacíos legales en el área laboral que necesitan superar y resolver. Algunos de estos temas dentro del marco legal de los empleadores, que los empleadores están comenzando ya a implementar, es que, por ejemplo, hay ciertas restricciones para la comunicación fuera del horario de oficina. Es decir, yo como empleador no tengo la posibilidad de contactar a mi empleado fuera del horario de oficina, no importando qué canal digital se utilice, sea por teléfono, con notas de voz, o por chats, ¿verdad? O por correo electrónico, después de su hora de salida. Ahora creo que esto es una buena manera de poder también cuidar los derechos de los empleados. Sin embargo, según esta ley, yo tengo posibilidad de contactar a mi empleado única y exclusivamente si hay algún tema que ponga en riesgo la productividad de mi empresa. Ahora, el gran problema de la red, según lo que leí, ¿verdad?, respecto al tema, es que no hay específicamente descripciones que digan qué es una emergencia y qué no. Y esto, pues, definitivamente también puede llevar a abusos del lado del empleador, en el que no importando la hora ni el día, yo esté disponiendo del tiempo de mi empleado y no hay de alguna manera todavía una claridad en qué se considera una emergencia y qué no. Y por otro lado, tampoco hay una claridad en qué va a suceder si mi empleado, por X o Y razón, decide no contestarme a pesar de que sea una emergencia. Creo que podemos abordarlo desde la perspectiva de la buena voluntad del empleado, pero no es suficiente, y esto seguramente va a generar algún desgaste entre empleados y empleadores. Considero que Guatemala necesita adoptar este tipo de iniciativas porque, de nuevo, definitivamente las cosas cambiaron después del COVID y definitivamente pues la dinámica laboral también cambió y muchas personas, sobre todo talento joven, van a estar buscando estas posibilidades para decidir dónde quieren trabajar. Claro, va a ser interesante poder observar la experiencia de Costa Rica más adelante. Así es. Flavio, bueno, esto estamos hablando de empresa, de empleado y empleado, pero ¿qué pasa con los desarrolladores de tecnología o las empresas que decidieron dar el salto a la virtualidad, o los que son sus propios empleadores, ¿verdad?, que tienen una iniciativa? ¿Qué herramientas pueden estas personas utilizar? Ellos ya no están en relación de dependencia, pero ahora necesitan plataformas, necesitan utilizar herramientas que les permitan
crecer en la virtualidad de su trabajo? ¿Qué herramientas podemos usar? Muy buena pregunta. Pienso que este proceso de COVID también nos llevó a, de alguna manera, descubrir un universo increíble de herramientas que nos pueden ayudar a ser más productivos en el tiempo que invertimos en nuestras jornadas de trabajo. Claro. Algo importante es que algunas empresas a nivel global están ya abiertas y dispuestas a contratar talento, no importando en dónde estén. Uno de los ejemplos es Airbnb, ¿verdad? Que es una plataforma para poder rentar habitaciones o casas, ¿verdad? Y lo interesante de ellos es que dejaron la política de trabajo virtual ya como una de sus políticas de empleo. Esto quiere decir que estando en Guatemala puedo trabajar en la virtualidad con empresas que puedan estar en Estados Unidos o en Noruega o en Asia o en cualquier parte del mundo. Algunas de estas herramientas que han comenzado a utilizarse a nivel global son las herramientas de videoconferencias que seguramente nosotros ahora hemos tenido que aprender a manejar en medio de este proceso. Podríamos contemplar ahí Microsoft Teams, ¿verdad? Que es una solución a nivel corporativo que se puede tomar como empresa, que es pagada, aunque también tiene ciertas opciones gratuitas. También está Zoom, por ejemplo, que es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para el teletrabajo. Tenemos también Meet, ¿verdad? Que es de Google, unido a todas las herramientas que tienen para trabajo colaborativo. Y así hay una diversidad de herramientas que no solo nos ayudan a tener un contacto virtual uno a uno, ¿verdad? Que es como que estuviéramos trabajando en tiempo, de hecho estamos trabajando en tiempo real a través de las videoconferencias, pero también herramientas para poder administrar el tiempo y las tareas diarias dentro del trabajo. Dentro de estas herramientas está Slack, por ejemplo, que tiene un chat y tiene rutinas de trabajo en las que podemos ir compartiendo materiales de trabajo en el día a día, documentos, que ayuda también a tener una bitácora de las conversaciones y acuerdos que se tienen de trabajo. Está Trello también, que es una herramienta muy versátil que ayuda no únicamente a hacer listas de trabajo que debo de tener contempladas para mis rutinas de trabajo, sino también ayuda a poder priorizar estas tareas. Es decir, yo puedo ordenar de la más importante, que va a estar en primer lugar en mi fila de trabajo, hasta la menos importante, hablando de prioridades que debo de ir desarrollando. También me ayuda a poder asignar el responsable de esa tarea. Puedo tener una fecha de inicio y finalización de la tarea. Puedo agregarle también etiquetas para saber a qué categoría de trabajo pertenece. Es interactiva. Es interactiva y todo esto funciona en tiempo real. Y lo importante también es que puedo tenerlo tanto en un modo de escritorio como en mi celular. Me envía notificaciones y recordatorios, sí. Sobre todo ahora, pues que ya el empleo nos deja trabajar desde cualquier parte, ¿verdad? El tenerlo a la mano en el teléfono nos ayuda a ir llevando el récord de esas tareas que debemos de ir cumpliendo en el día a día. También hay otras herramientas, ¿verdad? Como la banca en línea, por ejemplo, si por ejemplo fuéramos empleados que tienen que ver con finanzas, que ayudan a poder administrar las finanzas de la empresa o el trabajo, ya sea como si yo estoy trabajando para algún lugar o soy mi propio empleador, puedo hacer transacciones bancarias sin tener que ir a una agencia física en la mayoría de casos. Eso ayuda increíblemente también a poder hacer trabajo administrativo desde cualquier parte. Okay. Bueno, y hablando del teletrabajo, esto cambió por medio de la dinámica de la pandemia que nos ha afectado. Así es. Pero no solamente el teletrabajo, sino que también las plataformas educativas que surgieron porque pues, en los colegios, en las universidades ya no se podía asistir presencialmente. ¿Tú crees que el e-learning vino para quedarse o va a cambiar esto? Definitivamente. Yo recuerdo que una de las primeras plataformas de e-learning que existió ya a un nivel mucho más serio y profesional, podemos decirlo, fue Coursera. Coursera es una plataforma en la que muchas universidades a nivel mundial comenzaron a dar o proponer su oferta educativa. Muchos fueron cursos libres de inicio, pero ahora podemos encontrar certificaciones y licenciaturas y maestrías incluso, que se pueden adquirir desde cualquier parte del mundo.
yo puedo estudiar, por ejemplo, alguna certificación en tecnología en el MIT sin tener necesariamente que ir a un campus, tener toda la inversión que esto implica de cambiar de país, de tener que arrendar un lugar donde vivir, y toda esta virtualidad también dio mucho la flexibilidad de poder decidir yo mi ritmo mi ritmo de aprendizaje, ¿verdad? Y también hizo mucho más accesible la educación superior, sobre todo desde cualquier parte del mundo. Estas son grandes ventajas que definitivamente llegaron para quedarse. Los colegios tuvieron que entrar en una dinámica de e-learning, las escuelas públicas tuvieron que entrar en una dinámica de e-learning. Esto también quiere decir que fue un reto para las personas, sobre todo de menos recursos, el poder continuar con la dinámica de aprendizaje. Pienso que es una gran oportunidad también para que las personas que tengan la oportunidad puedan ser solidarias de también invertir recursos para que aquellas personas que tienen menos acceso puedan continuar también teniendo estas oportunidades de educación, ¿verdad? En resumen, se democratizó y globalizó mucho más el acceso a la educación, y esto quiere decir también que son muchas más oportunidades para todos, no importando en dónde estemos. Así es. Flavio, y tanto el teletrabajo como el e-learning representan un reto en cuanto a mantener la atención activa de los participantes, no solo de la persona que está dando una cátedra o está teniendo una reunión, sino de los que están interactuando con esta persona. ¿Cuáles crees tú que podrían ser algunas herramientas o qué consejo das tú para mantener esa atención activa y que no se vuelvan reuniones en las que todos apaguen la cámara porque ya el interés o el hilo de las conversaciones se ha perdido? Aquí lo importante es poder considerar un rol activo dentro de la educación en línea, y es el llamado e-moderador. Esta figura surge a través del aprendizaje en línea, y definitivamente debe de haber una persona que sea un pivote entre el educador y la audiencia o los alumnos. Esta persona debe estar suficientemente activa para poder interactuar en los foros, en los chats, hacer recordatorios por correo electrónico, por ejemplo, en las tareas que se tienen activas, y mantener constantemente el interés de los estudiantes. Definitivamente es un reto, aunque también de manera física era un reto mantener la educación, la atención de las personas que estaban aprendiendo. El rol del e-moderador considero que es fundamental ahora para mantener la dinámica activa entre el educador y los estudiantes. No cabe duda que esto representa un reto, pero que se puede hacer y se puede lograr, ¿verdad? Así es. Flavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, enseñarnos de tu experiencia, y quisiera que nos pudieras contar en qué redes sociales podemos seguirte, podemos aprender más de lo que tú haces y poder también aprender más de la virtualidad y del teletrabajo. Perfecto, me pueden buscar como Flavio Pivaral. He tenido la oportunidad de escribir algunas columnas de opinión respecto a tecnología. Pueden encontrarme así en Twitter, en Instagram y en otros canales. Flavio Pivaral, espero verlos por ahí. Muchas gracias, Flavio, y muchas gracias a nuestra audiencia por conectarse, por escucharnos, y pues volvemos en un próximo capítulo con un tema interesante de tecnología. Muchas gracias. Hasta luego.